Buenos días, soy el doctor Alejandro Araceli, cirujano cardiovascular, médico del sistema de emergencia público de la Ciudad de Buenos Aires hace muchos años, ya siempre lo repito. Bueno, y hoy estoy un poco mejor de la voz, mejorando la salud. Le quería contar que hoy vamos a hablar de RCP básica y avanzada, y si te gusta la charla, regálame un like y suscribite, que me ayuda mucho para poder seguir, y darle a la campanita, que con eso vamos un poco mejor y avanzando. En esta clase no vamos a hablar tanto de drogas, sino de lo que hacemos nosotros, más que nada en el prehospitalario. Nombraremos algo que nos ayude y así nos manejamos, como siempre digo, mucho mejor. Tenemos en reanimación cardiopulmonar una RCP básica y una avanzada. La básica es el conjunto de maniobras que realizamos, temporales y normalizadas, que están internacionalizadas, destinadas a asegurar la oxigenación de los órganos vitales cuando la circulación de la sangre de una persona se detiene súbitamente, independientemente de la causa de la parada respiratoria. La RCP de avanzada son todas las medidas que se aplican para el tratamiento definitivo de la parada cardíaca, agrupadas en tres apartados, en tres cosas fundamentales, que son la vía aérea y ventilación, los accesos yugulares, fármacos y líquidos, el diagnóstico y tratamiento de las arritmias. Agrupa siempre el conjunto de conocimientos, técnicas, maniobras, procedimientos y drogas dirigidas a proporcionar el tratamiento definitivo del paro. Se caracteriza por la utilización de drogas y procedimientos médicos que realizamos, en el cual mi intención es que cada vez nos pongamos más hábiles para realizar estas cosas, sabiendo que este paciente depende pura y exclusivamente de nosotros como otros, pero depende pura y exclusivamente de las primeras cosas que se hacen en la vía pública. El 80% de las muertes súbitas suceden en el ambiente extrahospitalario, donde habitualmente no se cuenta con ayuda médica especializada en los primeros minutos del evento, donde son tan importantes esos minutos. Menos del 40% de adultos realiza RCP y menos del 12% utiliza un DEA. Lo que nosotros hablamos siempre de la epidemiología en el mundo, se registran cada año más, de 135 millones de fallecimientos por causas cardiovasculares, y la prevalencia de la enfermedad coronaria va en aumento. La incidencia está entre 20 y 140 por 100.000 personas. La supervivencia oscila entre el 2 y el 11%. En Estados Unidos siempre ellos van adelante. Cuando uno saca y mira las estadísticas, el 15%. Por lo tanto, PCR en uno de los problemas de salud pública que más vidas se cobra en Estados Unidos, más que el cáncer, la influenza, neumonía, accidentes de tránsito, heridas de arma de fuego. En Argentina nos lleva 40.000 personas al año aproximadamente. Eso lo estuvimos viendo en la ley 27.159, que nos dio estos resultados. Las causas que encontramos como causas primarias: un corazón enfermo, siempre con su parte izquierda más del 70-80% de enfermedad. Esto van a saber muchos amigos que tengo ahí en el sistema,
que son cardiólogos. Ojalá que le esté dando, creo que, buena data, y ellos, si no es así, me corregirán en cualquier momento y yo se lo diré a ustedes. Las miocardiopatías, las valvulopatías y las miocarditis. En un corazón sano, la FB idiopática, el síndrome QT largo, el síndrome de Brugada, y secundarias tenemos la hipoxia o hipoxemia grave, el shock de origen diverso, desequilibrio hidroelectrolítico y ácido base, daño general agudo y muchas más que si nos ponemos a ver, nos llevaría mucho más tiempo. La fisiopatología, se la voy a hacer corta, es entre 0 y 4 minutos y entre 4 y 10 minutos. Entre 0 y 4 es el tiempo en minutos desde el inicio del paro. Tenemos una 0 a 4, dije, una fase eléctrica, después una fase circulatoria y una fase metabólica. En la fase eléctrica, la saturación parcial de oxígeno es alta, escasa muerte celular y una desfibrilación acá es decisiva. En la fase circulatoria, la acumulación de los metabolitos y acidosis que tenemos es importante. La hipoperfusión general, RCP, acá necesitamos más desfibrilación y vasopresores. Y en la fase metabólica tenemos una muerte celular generalizada, sepsis, depresión miocárdica, radicales libres. Ya eso, ya le dije, vamos a tratar de obviarlo, pero lo que podamos llegar a decir para que nos sirva en el prehospitalario es importante. En el prehospitalario, RCP, oxigenación, más desfibrilación y otras terapias. Siempre lo que hablamos de la rapidez en el reconocimiento y activación del sistema de respuesta de emergencias, la RCP de calidad inmediata, desfibrilación rápida, servicios de emergencia médicos básicos y avanzados y un soporte vital avanzado y cuidados post-paro cardíaco. En esto, acuérdense que lo primero, respondedores son los respondedores legos que le decimos. Después tenemos, ya empleando el sistema de emergencias, nuestros móviles. Y ya después lo que le hablé del soporte vital es en intrahospitalario y la unidad coronaria que corresponda. Siempre tenemos que tener un reconocimiento y activación, siempre evaluar la seguridad de la escena, evaluar el nivel de conciencia, si respira, pulso, y activar siempre el sistema de emergencia, en nuestro caso 107, que es ante una emergencia o accidente de la calle, siempre hay que llamar al 107, siempre lo repetimos. Para nosotros es muy importante que tratemos de entender que el 107 es fundamental. Bueno, el RCP-B, el CAP o principio de reanimación, es circulación, mantenimiento de la vía aérea, respiración. Es importante todo este círculo para nosotros. Es muy fundamental para la vida de nuestro paciente, ¿sí? Y los reanimadores deben realizar compresiones torácicas con una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto, comprimir a profundidad mínima de 5 centímetros a 2 pulgadas, permitir una descompresión torácica completa después de cada compresión, reducir al mínimo las causas de las compresiones, ventilar adecuadamente 2 ventilaciones después de 30 compresiones realizadas cada ventilación durante 1 segundo,
y asegurándonos de que produce elevación torácica. Los reanimadores no deben comprimir con una frecuencia de más de 100 por minuto o mayor a 120, comprimir en una profundidad inferior a 5 centímetros o superior a 6. Es muy difícil esto sacar la cuenta, pero nosotros ya después de tanto RCP más o menos ya sabemos a cuánto comprimimos. Y también acuérdense, por supuesto, que no es lo mismo comprimir a un anciano, a un adulto, a un adolescente que a un chico. Las cosas cambian. Apoyarse en el pecho entre compresiones. Interrumpir las compresiones durante más de 10 segundos. Proporcionar demasiada ventilación, es decir, demasiadas ventilaciones o ventilaciones excesivamente fuertes. Todas esas cosas debemos no realizarlas. El resumen de los componentes de la RCP de alta calidad, tenemos que el componente principal es la seguridad del lugar, el reconocimiento del paro, saber que está en paro el paciente, activación del sistema de respuesta de emergencia, relación compresión-ventilación sin dispositivo avanzado por la vía aérea, relación compresión-ventilación con dispositivo avanzado para la vía aérea. Y después tenemos adultos y adolescentes, dividir niños y lactantes, como hace un ratito le había dicho. Los niños los llevamos entre 1 año y casi hasta la pubertad, las lactantes menor a 1 año. Asegurarse de que el entorno es seguro para los reanimadores y para la víctima. Controlar si el paciente responde, el paciente no respira o solo tenemos jadea, boquea, es decir, no respira normalmente. No se detecta pulso palpable en un plazo de 10 segundos. La comprobación del pulso y la respiración puede realizarse simultáneamente en menos de 10 segundos. Si yo estoy solo, o sea, ustedes están solos, sin teléfono móvil, deje a la víctima, hay que dejarla para activar el sistema de alguna manera de respuesta de emergencias y obtener el DEA antes de comenzar la reanimación. Si no, mande a alguien en su lugar que comience el RCP de inmediato y use el DEA en cuanto esté disponible. El colapso presenciado por alguna persona tiene que seguir los pasos para adultos y adolescentes que aparecen. Hay que realizar el RCP durante 2 minutos. Deja a la víctima para activar el sistema de respuesta de emergencia exactamente igual, obtener el DEA. Vuelva a donde está el niño lactante, reiniciamos la RCP, usamos el DEA en cuanto está disponible. Siempre hay que ver que tengamos 1 o 2 reanimadores. Si tenemos 1 o 2 reanimadores, por ejemplo, en adolescentes y niños, 32, en niños 32 con un reanimador, con 2 reanimadores 15-2. Las compresiones continuas con una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto. Proporcionen una ventilación cada 6 segundos. O sea, 10 ventilaciones por minuto. La frecuencia de las compresiones, siempre dije lo mismo, la profundidad de las compresiones, colocación de las manos, de la mano o de las manos, descompresión torácica, reduzca al mínimo las interrupciones. Al menos hay que tener 5 centímetros en la profundidad, o sea 2 pulgadas. Al menos 1/3 del diámetro
en la parte anteroposterior del tórax, al menos un tercio de diámetro anteroposterior del tórax, alrededor de una pulgada y media, siempre hablamos. La frecuencia de las compresiones, ya les había dicho, entre 100 y 120 por minuto. La descompresión permite la descompresión torácica completa después de cada compresión. No se apoye nunca, nos apoyemos en el pecho después de cada compresión. Reduzca al mínimo el límite de interrupciones de las compresiones torácicas a menos de 10 segundos. Eso es el tiempo que hay que reducir al mínimo las interrupciones. Le voy a decir un algoritmo que es importante y todos ustedes lo deben saber. Esto sirve para varias cosas, para los exámenes tanto de las residencias como para los exámenes dentro del sistema de emergencias, que pueden ser preguntas de examen. Hay que iniciar la RCP siempre administrando oxígeno y conectado a un monitor desfibrilador. El ritmo es, siempre nos tiene que marcar si es desfibrilable. Me pasó lo mismo que la otra vez. Si es sí, estamos con una FB-TV sin pulso, hay que hacer una descarga, 2 minutos de RCP. Obtengo un acceso venoso o intraóseo, si es sobre todo un menor. El ritmo, seguimos con que el ritmo es desfibrilable. Si no es desfibrilable, ¿sí? Le voy a decir, primero vamos a hablar si es desfibrilable, hacemos otra descarga, 2 minutos de RCP, administramos adrenalina cada 3 a 5 minutos. Considerar la posibilidad de usar un dispositivo de manejo avanzado para las vías aéreas y capnografía. Si el ritmo es desfibrilable, hacemos una nueva descarga, 2 minutos de RCP y utilizamos amiodarona o lidocaína y tratamos las causas reversibles, porque muchas veces tratando las causas reversibles estamos tratando que el paciente pueda salir de su paro. Si el ritmo no es desfibrilable, no existen signos de retorno de circulación espontánea, tenemos que ir a cuidados posparo cardíaco y hay que considerar si es apropiado seguir con la reanimación. Hemos hecho lo posible, pero vemos que el paciente no salió. Ahora, cuando el paciente tiene un ritmo que es desfibrilable y no es así, está en asistolia o en AESP, con adrenalina lo antes posible, 2 minutos de RCP, hay que obtener oxígeno endovenoso, hay que obtener una vía endovenosa o por vía intraósea, administrar adrenalina cada 3 a 5 minutos, considerar la posibilidad de usar un dispositivo para el manejo avanzado para la vía aérea y la capnografía. Si seguimos con el ritmo, si es no, seguimos con 2 minutos de RCP, tratamos las causas reversibles. Si seguimos con no, hay que considerar si es apropiado continuar con la reanimación. Si vimos que el paciente salió, comenzamos con los tratamientos que corresponden y tratamos las causas. Las causas siempre van a ser lo mismo, causas que hemos hablado siempre con respecto. Eso fue una mnemotecnia que el que la realizó fue una gran ayuda para todos nosotros, que fue las 5 H's y las 5 T.
las H's, hipovolemia, hipoxia, el asunto de la acidosis con los hidrogeniones, la hiper o hipocalemia y la hipotermia. Y después, la 5T con el taponamiento cardíaco, la tensión, el pulmón, el neumotórax a tensión, la trombosis coronaria, la trombosis pulmonar, y bueno, los accidentes que puede suceder en tórax. Lo que les voy a comentar en un segundo es que la vía aérea avanzada tenemos métodos que es la intubación orotraqueal a ciegas y la vía aérea quirúrgica. Sí, la otra es la bolsa válvula máscara, dispositivo más común que provee inmediata ventilación y oxigenación en pacientes con mecánica ventilatoria insuficiente, indicada en insuficiencia ventilatoria severa con hipoxemia, previo a una intubación orotraqueal. Las complicaciones puede ser la distensión gástrica. Se llegó a la conclusión, no nosotros, sino que esto, trabajando con mi equipo, siempre lo que pasa es que nosotros trabajamos mucho con el asunto de que después de cada evento que teníamos y todo, a las 48 horas lo estudiábamos, veíamos siempre nuestra matrifoda y leíamos artículos donde comprobábamos siempre algunas frases que para nosotros eran importantes. Una de ellas: es preferible un correcto uso de la bolsa válvula máscara que intentos fallidos de intubación orotraqueal. Eso nos llevó que la intubación orotraqueal, las ventajas: aísla la vía aérea, segura, elevada concentración de oxígeno, vía alternativa para la administración de fármacos, tiene indicaciones de Glaucom, algunos utilizan menor o igual a 9, no se debería tardar más de 30 segundos, verificación siempre ocultar a ambos emitores a ver cómo está el ingreso del aire en ambos. Las complicaciones son los vómitos, broncoaspiración, hipertensión arterial, taquicardia, arritmias, aumento de la presión intracraniana, trauma de los labios, lengua, dientes, laceración de mucosas y ruptura tráquea. Cuando a mí me apareció un día una vía aérea a ciegas y conocí hace muchos años la máscara laringia con Vitube o el Fast Track, si no hay lesión cervical, el Fast Track, ¿no? Dije, qué piolas que eran. La verdad, sinceramente, eran un mecanismo muy bueno. Siempre hay que utilizar la capnografía. Si el paciente presenta algún trastorno endotraqueal, monitorizar la calidad del RCP, detectar el restablecimiento de la circulación espontánea y, aunque sea recomendado el acceso vascular, la administración de fármacos y la colocación de estos mismos por dispositivos avanzados por la vía aérea, esto no debe ocasionar interrupciones importantes en las compresiones torácicas y no debe retrasar las retrasar las descargas, ¿no? Las drogas, voy a decir las drogas, pero no las dosis. El que necesite saber dosis me pregunta y lo hacemos sin ningún tipo de problema. Nos pregunta y nosotros, acá las dosis en las drogas: adrenalina, amiodarona o lidocaína, y cerramos todo el resto. Yo le puedo decir a ustedes que un carro de paro, pero esto intrahospitalario. Nosotros no
no nos vamos a manejar con el carro de paro, porque está dentro de los hospitales. Los ritmos letales, acuérdense bien, por favor, esto sirve para los exámenes, ya se lo dije. FBTB, la actividad eléctrica sin pulso, y la sistolia. En estas últimas dos se puede utilizar la adrenalina. En las otras, uso de desfibrilador no más secuencial doble, uso de adrenalina, uso de drogas antiarrítmicas. Para analizar el ritmo de una FB o una taquicardia ventricular supra, puede estar presenciada o no presenciada. Si está presenciada, desfibrilar monofásico 360 joules o un bifásico de 150 a 200 joules y una RCP de 2 minutos. Si no está presenciada, RCP de 2 minutos, desfibrilar por 1 minuto y RCP 2 minutos. Siempre nos basamos en que tenemos que tener el acceso venoso, la capnografía y todas esas cosas, pero como les dije, esto es muy intrahospitalario. Los aspectos más importantes para las RCP son monitorizar, desfibrilar tan pronto se pueda. Se prefiere un acceso venoso por sobre un acceso intraóseo, por supuesto. Adrenalina debe administrarse cuanto antes en ritmos no chocables. El monitoreo, acuérdense, adrenalina administrarse no chocables, ¿sí? El monitoreo fisiológico, como ya se los dije, capnografía, realizar siempre, después de cada paro, una charla para saber, el famoso debriefing para las oportunidades que podemos llegar a tener en la próxima, y el manejo de la vía aérea, en el cual el manejo de la vía aérea es un aspecto que trae controversias entre nosotros mismos. Lograr la ventilación es un objetivo primordial. La intubación endotraqueal debe realizarse por un operador entrenado sin suspender las compresiones y nunca de la primera descarga. En el cuidado postparo, vuelvo a repetir, son del hospital, no son nuestros, pero bueno, a mí por ejemplo me interesaba saber, después que llevaba un paro, saber a los 2 días, 3 días, qué era lo que había resultado, ¿sí? Porque así era como veíamos si habíamos trabajado bien o mal en todas estas cosas al cual creíamos que podíamos hacerlo bien, pero nos confundíamos quizás mucho. Entonces siempre para eso está la matrifoda, para ver todo lo de nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y acá hay algo fundamental, al cual sí lo estudiamos y lo sacamos, que son los criterios de suspensión y de reanimación. Si no hay retorno a circulación luego de recorrer todo el algoritmo, es una. Y la fatiga extrema del reanimador, que muchas veces creemos que no es así, pero sí, es así. Nos cansa, y muchas veces no estamos, porque creemos que realizar un RCP no es un acto de absoluto altruismo que debe ser estimulado, sino los sistemas estructurados de cuidado tienen que brindar las mayores probabilidades de sobrevivir. A pesar de todo, para algunos pacientes, el último latido debe ser el último, y eso no significa fracaso, porque nosotros hicimos toda la lucha posible.
con la RCP, el uso del desfibrilador que debe estar libremente accesible a toda la población. El RCP precoz de alta calidad junto con la desfibrilación son claves para cambiar el pronóstico de las personas. Creemos que con esto llegamos al final. Fue largo, creí que no iba a ser tan largo, que lo íbamos a hacer más sencillo, y eso que no nos metimos en el intrahospitalario. Bueno, muchísimas gracias, ya les dije, suscríbanse, síganme, voy a mejorar la voz, voy a mejorar algunas palabras cuando me trabo y esas cosas, para todos ustedes que me conocen, y como siempre agradezco a mi equipo, que es fundamental, agradezco a todas las personas que me ayudan y agradezco en este caso a Germán C. Él sabe quién es y sabe lo que verdaderamente significa la ayuda.